Gracias. Hay cosas que no son populares en las sociedades, pero totalmente necesarias. Por ejemplo, los impuestos para que funcione un Estado y para que funcione una democracia son del todo necesarios los partidos políticos, aunque a veces sean poco populares, sobre todo en el manejo de cierto discurso antipolítico que se reproduce en los medios de comunicación y ahora en las redes sociodigitales de manera superficial y a veces dañina para la comprensión de lo que es la coexistencia y la convivencia en democracia, respetando la pluralidad y la diversidad política inherentes a toda sociedad masiva y compleja. El modelo de financiamiento de los sistemas políticos responde sobre todo a una decisión política, no técnica. Puede haber fórmulas como la que está en la Constitución para determinar un monto, pero la decisión de que sea predominante el financiamiento público es una definición acerca de cómo el constituyente concibió que debe darse la competencia electoral y cómo deben soportarse las actividades permanentes de los partidos políticos. A diferencia de otros modelos donde la definición ha sido, llamémosle así, pro mercado y donde se acaba privatizando la actividad política porque depende de los fondos privados, que recordemos que en economías de mercado siempre están asimétricamente distribuidos. En México, nuestra definición a fines del siglo pasado fue que íbamos por un modelo de equidad. Y cuando se introdujo a la Constitución la preeminencia del financiamiento público, cuando se hizo evidente que no bastaba con contar bien los votos, como ya se había hecho en 1991 y 94 por el IFE, sino que además era necesario tener un terreno de juego parejo, sin inclinaciones a favor de quien gobernaba. Y después de incidentes como aquel pase de charola que intentó el gobierno de entonces a distintos grupos empresariales, se determinó que para contraponer a la hegemonía del partido entonces llamado oficial, era necesario inyectar recursos públicos justamente para equilibrar la competencia. ¿Y qué pasó cuando México decidió financiamiento público preponderante y equidad en el financiamiento? Pues que también las elecciones se volvieron más competitivas. La primera elección, 1997, pierde el presidente el control de la Cámara de Diputados por primera vez en la historia. Año 2000, primera elección presidencial con reglas de equidad, primera alternancia en 70 años. Y también pérdida del control del presidente del Senado de la República. Y así, elección tras elección, 2006, la elección presidencial más reñida, 2012, alternancia, 2018, alternancia. Al día de hoy llevamos un buen número de elecciones, desde 97 a 2021, ya 24 años, en las que ningún partido ha ganado por sí mismo más del 50% de los votos a la Cámara de Diputados. Hay un intenso pluralismo y competencia. Y en la base de esta contienda política abierta y reñida está el modelo de financiamiento público. Se han dado algunos cambios, como en 2007 cuando se redujo el financiamiento de campaña. Por cierto, que cada gobierno que ha triunfado, cada partido que ha gobernado con estas reglas y que se ha beneficiado del financiamiento público, una vez que llega al poder,
pide que se reduzca a la mitad. Lo hizo el PRI, lo hizo el PAN, lo hace Morena. Algo en común tienen los partidos que llegan al poder cuando piden que se reduzca. Y claro, si están en el poder son los que más votos tuvieron y por la fórmula los que más financiamiento público tienen. No estamos entonces ante una propuesta innovadora, sino recurrente de quien gobierna. Ahora, reducir el financiamiento a los partidos es relativamente sencillo. Basta que cambie la Ley General de Partidos Políticos, que en 2014 introdujo que habría un financiamiento equivalente en las entidades federativas al que hay a nivel federal. Y para cambiar el modelo federal hay que modificar la Constitución. ¿Y cómo se modifica la Constitución en democracia? Con mayoría calificada, en diálogo abierto y en consenso. Si alguien no logra cambiar la Constitución es porque no tiene la fuerza electoral ni construye los consensos con la pluralidad política para hacerlo. Entonces hay que obedecer la Constitución cuando no se puede modificar. Y yo llamaría la atención a los efectos secundarios del cambio de modelo de financiamiento o la reducción drástica del financiamiento público sin ver sus posibles consecuencias negativas. Uno, si no es financiamiento público, será financiamiento privado. ¿De dónde? De grandes grupos de poder económico, de grupos delincuenciales, cuidado. Dos, financiamiento privado es lo mismo que inequidad. El mercado nunca ha resuelto el problema de la distribución desde que existe el capitalismo. Y si volvemos la política un mercado privado, va a ser un mercado de inequidades, donde el dinero va a tener más poder. Y tres, financiamiento privado favorece la opacidad y la poca transparencia, porque cada peso de financiamiento público que hoy se está aprobando es dinero limpio, claro, cuyo origen es totalmente legal y transparente. Entonces, cuidado con ahorrar a costa de la salud de la democracia. Revísese lo que se tenga que revisar, pero no se tire el niño con el agua sucia y cuídese un sistema de partidos financiado con dinero limpio, transparente y que favorece la equidad. Gracias.